Todos tenemos historias que contar de nuestras vidas. Imagínese una persona que tenga más de un centenar de años y que su origen sea campesino, porque soy del criterio que es en el campo donde se origina el arte de contar historias variadas con un toque de picardía. Hoy tendré que trasladarme hacia otro reparto de mi ciudad. Hola familia, ¿qué tal? Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro canal. Si eres nuevo por acá, soy Arlenis, una madre que aprende cosas del día a día y que me satisface muchísimo el compartirlo con ustedes. Así que si te interesa saber y formar parte de esta familia, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen de inmediato todas las notificaciones y estés pendientes de todo lo nuevo que va saliendo. Además que me place el hecho de que esta familia crezca cada día más. Y si no eres nuevo porque ya me has visto o sigues de cerquita, mil gracias por seguir compartiendo conmigo parte de tu tiempo. Ya casi voy llegando a mi lugar de destino. Hoy no hace mucho sol, pero sí un calor insoportable. Pero acompáñenme, les explicaré sobre qué tratará este vídeo y que de seguro lo disfrutarán como lo he hecho yo por mucho tiempo. Bueno, para serles sincera, durante mis 34 años de vida. ¿Han escuchado hablar de Realengo 18? Primero, ¿saben lo que es un realengo? Bueno, cuando los españoles colonizaron a Cuba, repartieron las tierras en grandes haciendas circulares. En el sitio donde coincidían los linderos de 3 grandes haciendas, siempre quedaba un espacio libre semejante a un triángulo. Y es esto lo que se conoce como realengo, que fueron habitados generalmente por blancos pobres, negros y mulatos libres. Pues bien, Realengo 18 se encuentra ubicado en el extremo más oriental de Cuba, en la provincia de Guantánamo. En la historia de Cuba, este lugar tiene gran connotación por ser escenario de la primera gran conquista del movimiento campesino armado en 1934, contra los intentos de desalojos de las compañías latifundistas. Pero tranquilos, hoy no vamos a hablar de historia. Y si he hecho el cuento de la buena pipa de que es un realengo, es porque el lugar de origen de uno de mis invitados es Realengo 18. Buenas. Y ese invitado es mi abuelo. ¿Cómo está? Fría y rica. Pasamos entonces al arroz con pollo de este vídeo. Familia, comparto con ustedes algunas de las memorias de mi abuelo. Pero decirles a ustedes la edad que tiene mi abuelo paterno parecería increíble, así que prefiero que lo haga él. ¿Cuántos años tú tienes? Mira. ¿Cuántos años? Bueno, ya voy para 102. Para 102. Me faltan ¿Cuántos meses? 4 4 meses para 102 meses años. para ciertos añitos Eso es que nada. aparecen nada. Eso es nada. Dentro de las tantas cosas que resaltan de nuestro abuelo está su memoria impecable. Bien se evidencia su repertorio amplio de música y poesía. Hay un especial que en casi todo encuentro familiar no falta, y es que por su identificación con la misma, la recita risueño, sintiéndose victorioso de sus años de vida, aun cuando se hace evidente los achaques propios de la Me edad. ha llegado la vejez con idea de destruirme, pero yo me he puesto firme y con ella lucharé. El pasado ya se fue, sacó ida sin regreso, y no conforme con eso, se llevó mi juventud, dejándome sin salud, feo, viejo y con bajo peso. Soy una persona sana, no soy persona chacosa, aunque tengo varicosa.
y un tobillo se me inflama. A veces cojo la cama porque me duele un riñón, me palpita el corazón, tengo dolor en los huesos, pero a pesar de todo eso, me siento como un cañón. Todos tenemos problemas, aunque piensen lo contrario. Los juaneses y los callos me ponen en un dilema. Cuando tengo alguna pena, siento una gran opresión que me empieza en un pulmón y me llega hasta los sesos. Pero a pesar de todo eso, me siento como mira, Un cañón. como un cañón. Yo soy una gente entera y lo voy a demostrar. Aunque a veces al caminar me molesta la cadera. Para caminar afuera ya necesito bastón, evitando un rebalón o en la calle algún tropiezo. Pero a pesar de todo eso, me siento Un cañón. como un cañón. Tengo en un brazo bolsito, dolor en una costilla y me fallan las rodillas porque parezco de actriz. Tengo en la pierna fiebre, en el cuerpo picado y se me encoge un tendón que el cuello me pone tieso. Y a pesar de todo eso, mija, me siento Como un cañón. 50 no quiero darme, ya que mi rostro está viejo. Al pasar por un espejo, no se me ocurre mirar. Más, aunque quiera engañarme, mi cara es un acordeón. Mi cuerpo, una salación, pero lucho por vivir. Y te quiero repetir, mijita, que me siento Como un cañón. como un cañón. Como un cañón. Habla claro y fuerte. Os vamos a explicar en qué consiste esto. Abuelo, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿qué es? ¿Eh? Esto, ¿qué cosa es? Este tubo, ¿para qué lo usas? ¿Cómo? El tubo, ¿para qué lo usas? ¿Para eso? ¿Para qué? ¿Para oír? Este es, vamos a decirle, el instrumento que facilita la comunicación. La audición. Exactamente. De todos nosotros, de la familia y de todo el que llega a conversar con Reinaldo Hernández Lores, alias Jabao o Milpo. No, o Basilicio. Basilicio, así mismo. Y que fue inventado, Inventado por él. Porque esa es otra de las Él. características de las que no hemos hablado. por él. Claro, que es Yo la no pongo el creatividad. televisor La creatividad que tiene abuelo. Que aun con la cuando, bocina ahí. que aun cuando ya se sienten los años, porque no es menos cierto, abuelo siempre se caracterizó por ser muy creativo, muy trabajador. Le gusta trabajar mucho la tierra. Aún ya menos que antes, pero realmente hasta hace muy poco tiempo él había inventado un cajón, el cual colocaba para sentarse y estar más cerca de la tierra, ¿no? Y poder deshiervar el jardín, deshiervar el patio. Los muñequitos de madera, no hay ningún muñequito de madera por acá para Ahora te enseñar. muestro. Bueno, pues abuelo también hace manualidades. Sí, él es muy versátil, por decirlo de alguna manera. Y Este entonces, es un regalo que le hizo a su nieto, a mi hijo. ajá, a su nieto, no a su bisnieto. A su bisnieto, sí. A Las su nietas bisnieto. somos nosotras. Ajá, falta uno aquí porque realmente somos 3. 3 nietos. Pero eso lo hizo abuelo. A ver, abuelo, enseña para acá, amiga. Préstame un momentico. Abuelo, explica cómo tú haces esto.
¿Cómo tú lo aprend- hiciste? Ajá, ¿cómo aprendiste a hacer esto? Es necesario emplearlo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo hice? Sí. Los dos palitos, y eso. Una cosa sencilla. Así no se oye, va, me tiene que agarrar. Además de Cuba, ¿tú conoces algún otro país? Además de Cuba. Sí. ¿Qué cosa? Si has visitado algún otro país. ¿Qué dicen? Otro país. ¿Cuál país más yo conozco? Estados Unidos nada más. Los demás aquí en Cuba. ¿A qué fuiste a Estados Unidos? ¿Y qué le pareció? ¿Qué fuiste a hacer a Estados Unidos? Allá, Sí. allá fui a Carolina del Norte, A ver a quién. a Miami. Miami era bueno donde estaba, donde vivía Angelina. ¿Quién es Angelina, tía? Mira, ¿te gustó? ¿Te gustó Estados Unidos? ¿Te gustó ¿Qué cosa? Estados Unidos? Bueno, Miami es igual que Cuba. Sí. El ambiente es claro. Pero allá en Carolina del Norte, allá mucho frío, allá sí. Abuelo tiene miles de historias por contar. Nosotras crecimos escuchando esas historias. Bueno, mis tíos y mi papá también. Y aunque la mayoría se repiten en cada encuentro familiar, su picardía al contarla nos roba constantemente sonrisas y carcajadas por sus divertidas experiencias de vida. Las horas pasan volando y es que conocer de sus vivencias y por supuesto de su época siempre ha resultado curioso para quien lo escucha. De algo estamos seguras mi prima y yo, y es que abuelo en cuanto al amor no fue nada fácil, como que fue algo salidito del tiesto por decirlo de alguna manera. Y entonces a la pregunta de cómo se enamoraba por aquella época, respondió: Igualito que se enamora ahora. Igualito. Porque el asunto de enamorado es cuestión de mirarse y verse y caerse bien. Y de ahí viene lo demás. Nada más tú tienes que decir alguna palabrita. No es así, Tú eras la candela. no es así. Abuelo, ¿y cómo tú saliste de Realengo 18? Salí en una marcha campesina de que salimos 90 a pie de Realengo 18 para La Habana a pie a pedir el reparto de tierra. Pues sí, como te lo cuento, el nombre de mi abuelo no aparece en los libros de textos de historia de Cuba, pero mi abuelo, o Mipo, Reinaldo, Basilicio, como usted quiera llamarlo, al igual que otros más conocidos como Lino de la Mercedes Álvarez, hizo historia. Con los años, abuelo ha perdido aún más la audición. Y aunque a veces se convierte en un pequeño obstáculo para una comunicación más fluida, ¿Cuántos hermanos eran? ¿Qué cuánto quedan? no constituye para nada un impedimento para seguir relatándonos sus historias. Ya casi vamos llegando al final de este vídeo, pero no quisiera hacerlo sin antes compartir con ustedes uno de los boleros que tanto le gusta entonar a mi abuelo. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundo tu alma con el alma mía? No me importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntas, diré que te quiero mucho. Bueno, familia, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan podido disfrutar un poquito más de mi familia. Los espero en otro vídeo, así de cerquita, para conocernos mejor. Como siempre les digo, de hoy su mejor sonrisa, porque una sonrisa, familia, nos puede sacar de 1000 apuros. Y ahora sí. Bye, bye, bye. Chao. Adiós. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy.